Organización COSUL. Antigüedades, arañas, veladores, muebles modernos y de estilo. Compra, venta, consignaciones. Visítenos. Organización COSUL, Pringles 1180. How long is it since you left this country? I left Argentina in 1958. So I've been in the States now for 32 solid years. After all these years, do you think that you may have lost your identity? Not really, and I hope not. I haven't lost my identity because primarily my line of work takes me to work with Argentina on a daily basis. Usted y yo podríamos seguir hablando en inglés quizás toda la noche, pero usted no es inglés, ni norteamericano. No, no, yo soy sierra-vallense. Vamos a pasar todo en limpio entonces. ¿Cuánto hace que se fue de la Argentina? Me fui en agosto del 58 y ya este año van a ser 32 años que estoy allá. ¿Y se siente norteamericano o argentino? En Norteamérica me siento muy norteamericano y en Argentina tan argentino como el que más. ¿Así? ¿Cómo logra eso? Y debido a que, una, la vida que hago de familia, en casa se habla castellano, se mantienen las tradiciones argentinas, comemos y vivimos la Argentina, y aparte de eso, mi línea de trabajo me lleva a trabajar el 100% de mi tiempo productivo con Argentina. Así que, como yo le digo a muchos de mis amigos, yo me entero hasta cuando hay humedad en Buenos Aires, porque por teléfono estoy 2 o 3 o 4 veces diarias con Argentina. ¿Es un problema para los latinos que van a Estados Unidos meterse en la forma de pensar y en la cultura norteamericana? No es un problema, pero el latino en general que va a Estados Unidos, y yo le hablo de la costa oeste de Estados Unidos, no quisiera hacer comentarios sobre la costa este de Estados Unidos, básicamente Miami, Nueva York, etcétera. En la costa oeste, el latino tiene problemas siempre y cuando no se integre a la sociedad americana. Si el latino migra a los Estados Unidos y trata de mantener las comunidades latinas, las tradiciones latinas y los grupos y los conjuntos latinos, siempre va a ser lo que acá llamamos sapo del otro pozo, porque nunca se va a integrar. Y si no se integra, Estados Unidos puede ser un lugar muy cruel. Mucha gente cree, y sobre todo lo cree ahora, en épocas de vacas muy flacas, que todo lo que uno toca en un lugar como los Estados Unidos se convierte en oro. ¿Usted ha hecho fortuna en Norteamérica? A mí me ha ido bien en Norteamérica. Tal vez he hecho fortuna en términos argentinos. Con respecto a lo que puede comparar un americano o valorar un americano, a mí me ha ido bien, en el sentido de un hombre de clase media que, a Dios gracias, me puedo jubilar cuando se me da la gana, y llegar a esa altura en cualquier país es haber logrado algo. Todo lo que se toca en Estados Unidos no es oro. Estados Unidos es un lugar donde uno llega de Argentina provisto de una serie de costumbres y lógicamente llega a un ambiente que no tiene nada que ver con lo que nosotros nos creamos acá, es completamente distinto. Y uno le lleva cierto tiempo a aclimatarse, si es que se llega a aclimatar. Hay mucha gente que no se aclimata y a la larga se vuelve. Pero a mí me llevó 5 años aclimatar en Estados Unidos, a pesar de que yo hablaba el inglés perfectamente, me sabía entender con ellos y podía salir, trabajar y compartir ideas y tomar sugestiones o en fin. En cambio, mi señora, que no hablaba una palabra de inglés, al otro día ella se aclimató en Estados Unidos. Ella ya no se quería venir. Así que no todo lo que se toca es oro. Y lo he repetido 1000 veces. Yo me compré un coche a los 20 días de estar en Estados Unidos. Fue el primer coche que yo me compré en mi vida.
Y después me di cuenta que yo el coche lo quería en Olavarría, no en Estados Unidos, porque acá se lo podía mostrar a la barra, a los muchachos, y allá no se lo podía mostrar a nadie. No tenía gracia. Entonces, ¿qué hacía yo con el coche? Yo a un vecino no le podía decir, mirá, tengo un Chrysler 48, míralo, porque el tipo me miraba y creía que estaba loco. Entonces, psicológicamente, uno se llega a sentir un poco deprimido cuando entra a conseguir ciertos bienes materiales que realmente no le lucen, porque uno los quiere aquí, ¿no? ¿Por qué decidió irse de la Argentina, Les? En el año 58 yo me fui, sinceramente, porque yo desde chico, nacido en Sierras Vallas, la compañía Sierras Vallas es una compañía americana. Y yo me crié en Buenos Aires en un colegio inglés y venía de las vacaciones a Sierras Vallas. Todo el ambiente de Sierras Vallas, hasta la casa donde vivíamos nosotros, era importada de Estados Unidos. Las casas de la plaza donde vivía el personal jerárquico, eran casas que las traían en kits de Estados Unidos y se armaba acá. Y después por ósmosis, creo yo, por escuchar hablar a mi finado padre, en fin, a toda la gente que trabajaba ahí, siempre se hablaba de Estados Unidos y eso me quedó muy pegado a mí. Tal vez así que yo a los 17 años me fui a Inglaterra y ingresé en la aviación inglesa creyendo que de ahí a Estados Unidos era más fácil que desde aquí. Y después me di cuenta que no volví a la Argentina a hacer servicio militar y después del servicio militar, a los 3, 4 años me fui a Estados Unidos. Una de las cuestiones que siempre se plantea cuando alguien dice me voy a ir del país es si está dispuesto a irse en las mismas condiciones en que estaba acá, si está dispuesto a irse para hacer pie estando mejor, o si está dispuesto a irse para hacer cualquier cosa. Y hay quienes dicen eso. Yo me voy y empiezo de abajo. Hago lo que me toque hacer. Hay quienes no. ¿Usted cómo se fue? Yo llegué con una valija y un paquete, porque no tenía para 2 valijas. Con eso le digo todo. Así que yo fui dispuesto a hacer lo que tenía que hacer. Ahora, tuve la suerte que en Olavarría, un gran señor acá de Olavarría que se llamaba don Federico Greve, fallecido, fue el que me entusiasmó a mí en la radioafición. Entonces, cuando yo llegué a Estados Unidos, ya por lo menos tenía algo en la cual yo me podía comunicar y tener una base de un común acuerdo sobre un interés común, sobre cierta clase de gente, que son los radioaficionados. Que hay muchos. Muchísimos, 200.000 y pico. Claro. Y acá me acuerdo que estaba el señor Platino, estaba el padre de Tucho Alfieri, estaba don Federico Greve, el señor Laporte de Calera Avellaneda, baluartes de la radioafición argentina. Y cuando yo llegué a Estados Unidos, empecé a trabajar en una estación de servicio, lo que hacen básicamente todos. Y estaba cargando un coche con nafta, con gasolina, como le dicen ellos, y veo que la patente del coche ahí en California tenía la licencia de un W6. Un W6 es un aficionado a California. Lógicamente le hablé en inglés y él me preguntó qué estaba haciendo yo en la estación de servicio y le hice el cuento. Y él sugirió de que yo vaya y lo visite a él en un laboratorio del señor Fisher. Ese es otro cuento, también que llegó a Estados Unidos con Alberto Einstein Fisher. Y me dice, tal vez puedas trabajar en electrónica. Y así fue, yo al otro día fui, el señor Fisher no estaba, hice una antesala como de 3, 4 horas, fui al otro día y al otro día hasta que entré barriendo un taller. Así que tenía 2 empleos. Uno barría el taller del señor Fisher, era Fisher Research Labs, laboratorio de investigaciones Fisher, y el otro la estación de servicio. Eran 2 trabajos de 8 horas por día, 7 días a la semana. Y 7 meses sin parar. Y en ese tiempo pude ahorrar lo suficiente para llevar a mi señora, mis 2 hijos, alquilar una casa, amoblar la casa, y empezar. Y a los 6 meses largué el trabajo de noche y mi señora estaba tenía un miedo terrible porque dice, ¿cómo vas a largar uno de los trabajos? Y digo, porque si no lo largo me muero. Yo no daba más, ¿no? Pero así es, trabajando en Estados Unidos en cualquier cosa se puede llegar a algo. Vamos a hablar de la Argentina. ¿Cómo no?
¿Usted se ha mantenido en contacto con Argentina Sí, todos sí, estos años? Sí, absolutamente. Bien. ¿Cómo se ve a nuestro país en el norte? Mire, a mí me duele decir cómo se ve. Por empezar, ¿Existimos para el norte? no. Y eso a mí me duele mucho. Hay americanos que no saben ni cómo escribir el nombre Argentina. A pesar de que nosotros nos criamos en este país y nos educan diciendo que el epicentro del mundo pasa por Buenos Aires y el resto del mundo son satélites nuestros, hay países en este mundo que no le interesa lo que es la Argentina. Y eso como argentino duele mucho, duele muchísimo. Entonces, yo me convierto en Estados Unidos en una voz argentina que trata de propagar sentimientos argentinos, tecnologías argentinas en el campo en que yo trabajo, y viceversa cuando vengo acá. Yo trato de educar el argentino en lo que realmente es el americano. Yo hago un paralelo que todo el mundo tiene que entender. ¿Por qué es que el americano se da el lujo de no saber quién es la Argentina? Tiene que haber una razón. Porque el americano creo que es bien sabido en todo el mundo que cuando hay una catástrofe, hay un problema, el primero que está ahí en ayudar es el americano. Y otra de las grandes cosas del mundo es declararle guerra a Estados Unidos y perderla. Porque siempre que la pierda, como Alemania y Japón, no tiene ningún problema. El problema es si pierde Estados Unidos. Así que el asunto es hacerle guerra a Estados Unidos y perder, para que lo acomoden a uno. Pero volviendo a la pregunta, si yo en la Argentina vivo en un barrio humilde, los problemas económicos me obligan a mí a conocer mi prójimo, o sea, mi vecino. A medida que yo subo en la escala económica en la Argentina, que paso de un barrio humilde a un barrio no tan humilde, las casas son más grandes y los terrenos son más grandes. Entonces a veces nos podemos dar el lujo que de 8 vecinos que somos en una cuadra, tal vez hay 2 que no conozcan. Y siguiendo esa escalera económica hacia arriba, llegamos a vivir en algunos de los suburbios de Buenos Aires, por ejemplo. En San Isidro, Belgrano R, donde ya son quintas las casas. Y el que vive en una quinta realmente no le interesa ni sabe quién es el que vive en la otra quinta. Yo vivía en La Plata, en un barrio donde yo tenía un estéreo, ¿no? En aquella época no era estéreo, alta fidelidad, y cuando se hacían baile en el barrio yo prestaba el estéreo. Pero yo era muy amigo de mi vecino porque tenía un televisor y quería ver los partidos de fútbol yo. Cambiaba el estéreo por el Y televisor. había un tercero que tenía la heladera. Pero cuando yo llegué a vivir en Hurlingham, por ejemplo, aquí, yo tenía la heladera, el televisor y tenía el estéreo. Entonces me daba el lujo de, si quisiera, no conocer a mi prójimo. Ese es el problema americano. El problema americano en general yo lo veo como se dan el lujo de no conocer el prójimo, porque realmente económicamente se pueden dar ese lujo. Ahora, que moralmente sea correcto, no me quiero elegir en juez. Yo traté de buscar una razón por la cual ellos me dicen, sí, Buenos Aires, dice, hay mucho café. Y eso a mí me mata, porque... ¿Usted se identifica como argentino o un poco como que le da vergüenza hacerlo cuando está en Estados Unidos? No, en absoluto. Yo soy consultor del Banco de América en Estados Unidos, y soy consultor porque soy argentino. Y yo voy ahí el primer miércoles de todos los meses, y nos juntamos una serie de personas, y yo pateo a favor del cono sur de Latinoamérica. A mí el resto de los países no me interesa. Usted dijo la palabra banco. En un banco, supongo yo, habrá quienes tengan una idea más o menos aproximada de lo que puede pasar en la Argentina. ¿Qué le dicen? ¿Qué piensan? Son los que conocen más el problema argentino. ¿Y qué opinan? Mire, le voy a dar una descripción de cómo me describieron a mí el problema argentino. Me dijeron que cuando terminó la guerra, el Plan Marshall en Europa costó para reconstruir países, 22 países, con toda su infraestructura, porque no era cosa de ir a Europa y decirles o ofrecerles dinero para hacer una fábrica o lo que fuere. Había que construir caminos, hacer cloacas, usinas de electricidad. 22 países reconstruyeron y costaron en ese entonces 22.000 millones de dólares, que actualizados al año
88 eran 52 mil millones de dólares. Y a mí me dijo el vicepresidente del Banco de América, dice, ¿te das cuenta de lo que han hecho en la Argentina? Deben 52 mil millones de dólares, el equivalente de 22 mil millones de dólares del año 46, 47 y 48, podían haber pavimentado la Argentina ustedes. Y yo ante esa alternativa no le podía decir nada, porque tenía razón. Nosotros, gastando lo que se gastó para reconstruir 22 países, no pudimos hacer una ruta nueva, por ejemplo, en el centro de la provincia de Buenos Aires. Usted tiene la posibilidad de comparar, porque viaja periódicamente. Sí. Hay un contrapunto, aquello, lo nuestro. Que quizás para usted se mezcle esto de aquello y lo nuestro. En la comparación que inevitablemente debe hacer, ¿qué cosas le llaman la atención cada vez que viene a la Argentina? ¿Qué cosas le dan bronca? ¿Qué cosas no les encuentra explicación? Bueno, yo a medida de que me pongo más viejo, he aprendido una cosa, que a la Argentina no se la puede comparar con Estados Unidos y a Estados Unidos no se la puede comparar con la Argentina. La Argentina es la Argentina y Estados Unidos es Estados Unidos, como tomar dos amigos. Cada uno tiene su manera de vivir, sus preceptos morales, sus actitudes, y uno lo tiene que tomar tal cual es. Una de las cosas que más me gustan de la Argentina es el pan. Estados Unidos manda a la gente a la luna, pero no saben hacer pan. Una de las cosas que más bronca me da de la Argentina es que el Estado, y no sé si estoy eligiendo bien la palabra, basurea a la gente. Acá se habla de derechos humanos y después de 40 años que yo he dejado la barría, vuelvo a la barría y veo que voy a una carnicería y el Estado permite que todavía se cuelgue la carne, de la misma manera que se colgaba hace 40 años, el olor a grasa que había hace 40 años todavía está. Voy a una verdulería y mi madre me dice, tienen de todo. Y las manzanas todavía están en los cajones, no han pintado ni las paredes. Todo eso para mí me da bronca porque para mí eso es un abuso para el argentino. ¿Y por qué el verdulero es así, el carnicero es así? Porque el Estado lo permite, porque acá estamos llenos de reglamentaciones y leyes, pero las más elementales, que son cuidar el individuo, la personalidad, el respeto de cada uno, aparentemente existen en los libros, pero no las ejecutan las leyes. Entonces eso me da mucha bronca, que después de 40 años vuelvo y encuentro eso en lo mismo, y digo, se han perdido una vida. Porque no es que tengan que construir un supermercado de 2 hectáreas, no, la misma verdulería pero pintada con, con un mostrador limpio, porque la limpieza no tiene nada que ver ni con tecnología, ni con dinero, ¿no? Si no hay pintura que le dé una mano de cal. Pero eso es lo que a mí me da bronca, es el abuso con que es sometida a la gente a diario. En Buenos Aires uno sube a un subterráneo, lo llevan por delante, no hay problema si es mujer, si es una anciana. Cada uno sálvese quien pueda. La situación del país lo empuja a uno tal vez a vivir de esa manera, y uno a la larga dice, bueno, si no me cuido yo, no me cuida nadie. A ver si yo me equivoco. En todo lo que usted me dijo no me nombró la palabra economía ni plata. ¿Qué quiere decir? ¿Que usted piensa que el problema no es económico? Sí, es económico, pero el problema de cómo se trata a la gente no tiene nada que ver con la economía. El problema económico es un problema finito, quiere decir que no es infinito. El problema económico, en base de leyes, decretos y de economías políticas, tiene un lapso de tiempo en el cual, si estamos acertados, se va a corregir. Pero el problema es lo que se ha degenerado en la parte moral, humana, ¿no? Por ejemplo, cuando yo vivía en Olavarría, me acuerdo que había un lugar de baile acá que se llamaba El Tronío. Y en El Tronío de vez en cuando se armaban líos de noche, donde tal vez alguno sacaba un cuchillo, ¿no? Al otro día salía en el Popular eso como un acontecimiento, era un desastre, se hablaba por todos lados. Hoy en día yo leo el Popular y hay 2 o 3 páginas dedicadas a cosas que no tienen nombre,
y la veo a mi madre, ¿no?, leyendo eso, y ella lee esa página como cualquier otra y pasa a la otra. No veo la urgencia de tratar de corregir eso. Y ojo que en Estados Unidos no son santos, no tienen aureola en la cabeza los americanos. Yo le hablo en términos generales, ¿no? Eso a mí me duele y eso a mí me molesta mucho, porque ya le digo, la parte económica, Dios quiera que la puedan arreglar como la están arreglando ahora, ¿no? Pero olvídese de Dios un ratito. Sí. ¿Usted cree que los argentinos la podemos arreglar? Yo como sí, usted la ve. Absolutamente, claro que sí. Yo creo que sí. Si la Argentina es capaz de ir a ganar un campeonato mundial de fútbol, yo creo que puede arreglar la economía, sinceramente. Si es que tienen ganas de hacerlo. El argentino tiene un material humano que es fabuloso comparado al resto de los otros países. Y con el material humano que tenemos nosotros, ¿cómo no vamos a poder levantar un país? Lo que pasa es que hay muchísimos intereses creados, tanto en la parte laboral como en la parte empresaria. Y tal vez yo echo la culpa en un 60% al problema a la parte empresaria y en un 40% a la parte laboral, A ver, hablando de intereses creados. ¿Cómo es eso? Lo veo, por ejemplo, acá usan sinónimos que yo no sé, no los conozco bien. Monopolio sí lo conozco, el oligopolio en la época mía no existía, ahora no sé qué quieren decir con eso. Pero yo hace más o menos 3 meses mandé un artículo a la Comisión de Energía Atómica, porque yo trabajo mucho con ellos, vía fax, sobre un artículo que había salido en el Wall Street Journal, que es el equivalente de ámbito financiero de acá de este país, en la cual se hablaban de 2 o 3 empresas argentinas, y por qué estas empresas argentinas le disparaban a los proyectos económicos y los ideales que tenía este gobierno. Y no me quiero aquí erigir en juez de las compañías, no me interesa, pero era tan evidente de que las compañías, las grandes empresas acá siempre han tenido un cliente, que es el gobierno. Y si ese gobierno le desaparece, van a tener que salir a vender como todos los demás. Y si esas compañías van a tener competencia, van a tener que salir a vender como todas las demás. Si hay juegos en danza de miles de millones de dólares que no tienen nada que ver con la pobre maestra que quiere cobrar 450.000 astrales por mes, que tal vez está siendo empujada por dirigentes gremiales que tienen motivos que no sean muy altruistas. Pero yo no lo veo tan malo a eso si veo también la otra parte, porque la parte empresaria, yo digo, bueno, estos tendrían que saber mejor, porque no tienen excusa de no saber. En cambio, por el otro extremo, hay gente que yo me doy cuenta que tal vez no sepan más de lo que están haciendo, o mejor de lo que están haciendo. Entonces yo creo que yo lo compadezco al señor Menem, porque tiene un trabajo encima que es terrible. Por un lado, el drama social que estamos viviendo todos, porque yo me doy cuenta del problema que viven todos, en cualquier industria, cualquier tipo de posición social. Pero yo trabajo muchísimo en Estados Unidos en la parte empresaria. Yo sé lo que es una carta de crédito y sé lo que es recibir millones de dólares desde Argentina puestos en Estados Unidos, porque yo trabajo en eso. Nosotros exportamos, empresarios aquí compran, con qué facilidad mueven dinero, cómo transportan dinero y trasladan dinero a otros países para pagar cuentas, lógicamente, y por el otro lado vengo acá y hay jubilados que cobran 126.000 australes. Eso no puede ser. Felipe González dijo ayer que si él tuviera dinero, lo invertiría en la Argentina. Sí, sí. Si usted pudiera invertir su dinero, ¿lo traería acá? Yo estoy en eso ahora. Pero mi inversión es un poquito distinta a la filosofía de él. A la edad que tengo yo invertiría en la Argentina, pero no más de 2 o 3 años de plazo. Todos mis negocios tienen que empezar y terminar en 2 o 3 años de plazo. Ahora, mis hijos tendrían que venir a la Argentina e invertir a 20, 25 años de plazo. Y tiene que ser el negocio del siglo la Argentina, para todo el mundo. Para yo, por ejemplo, el tipo de negocio que hago yo acá, tal vez siembre junto con algún socio o compre un poco de hacienda
Y son todos negocios a corto plazo. Pero yo creo que la Argentina es un flor de negocio para el individuo que es joven y que puede esperar. ¿Para el individuo de afuera o para el individuo de adentro? Mire, yo lo veo desde afuera. Para el individuo de afuera es un gran negocio. Porque usted viene acá con $1, que vale mucha plata. Por supuesto que se dará cuenta. Sí. Pero nosotros estamos con un austral, que no vale nada. Sí, pero acuérdese de que... Le doy el ejemplo de Sierras Vallas. Si yo no estoy equivocado, la compañía argentina Cemento Portland vino a Sierras Vallas en el año 16 o 18, por allá. Sierras Vallas, antes que existiese Loma Negra, Calera Avellaneda, antes que existiese básicamente nada, asfaltaron un pueblo, hicieron una villa pagada por la compañía, les daban la luz eléctrica, pagaban 3 o 4 pesos por mes de alquiler, se les hizo una comisaría, una iglesia, un colegio, una casa de comercio, todo pagado por la compañía. Entonces la inversión del exterior, bien hecha, a la Argentina no la puede perjudicar, porque ese es un ejemplo. Después vino Loma Negra y don Alfredo, me acuerdo, ¿por qué tuvo que hacer las villas y todo? Porque ya había una compañía que había ofrecido lo mismo, y en buena hora. Tuvimos un don Alfredo Fortabá que fue lo más benefactor que hemos tenido acá en Olavarría, ¿no? Pero el americano cuando sale da comodidad porque le gusta tener la comodidad y da trabajo. El americano. Y el resto, es lo mismo con el resto de los europeos. A la Argentina le conviene que venga dinero del exterior, sí señor. ¿Sus hijos son argentinos o norteamericanos? 2 de ellos son nacidos en La Plata y 2 de ellos nacidos en Estados Unidos. ¿Usted qué les aconseja? ¿Que se queden allá o que vengan? Yo los he traído acá y los he mandado acá y uno de ellos trabaja conmigo en este mercado. El otro trabaja por cuenta de él también en el mercado latinoamericano. Un tercero trabaja en Estados Unidos. Un tercero y un cuarto básicamente trabajan en Estados Unidos. Son muy argentinos ellos, a pesar de que son muy agringados en su manera de hablar, pero muy celosos de su Argentina. Tal vez mucho más celosos que yo. ¿Usted se siente turista en Argentina? No, no. Me siento turista a veces en Buenos Aires, pero yo siempre fui turista en Buenos Aires. Pero en Olavarría, en el partido de Olavarría y Sierras Vallas, no, absolutamente no. Yo me siento acá tan local como usted o como el que más. Usted se fue hace 33 años, me dijo. 32. 32. Si hoy viviera en la Argentina, si tuviera residencia en la Argentina, y mirar un poco alrededor, ¿se sentiría motivado para irse o Sí, para quedarse? Absolutamente. Si yo me fui en el 58, en esta época no estaría acá, hermano. Yo creo que esa es una de las falacias. Estamos hablando en cómo salvar un país, o cómo se podría salvar este país, y por el otro lado yo tengo que admitir que la juventud acá, si tiene 2 dedos frente, se tiene que ir. Porque desgraciadamente la vida es una sola y es muy corta, y a medida que pasan los años nos damos cuenta que cada vez es más corta. Debe ser tristísimo acá hacer una carrera universitaria con todos los sacrificios que hay que hacer y llegar a una posición en la que uno tiene el título y no sabe qué hacer con él. Hoy estuvimos en Tandil, nosotros en la casa de un señor profesional que tiene 3 hijos profesionales. Uno arquitecto, el otro veterinario y el otro geólogo. Y andan vendiendo videocaseteras y cintas de video alquilan. Es terrible eso. Y escuchar a esos muchachos que tienen ganas de hacer algo es cosa de ponerse a llorar. Yo me quiero llevar a todo a Estados Unidos. Pero también miremos la otra cara de la moneda, ¿no? Porque la solución del país es que no se vayan todos. Yo trabajo en una industria, la industria nuclear, donde yo sé específicamente que de Argentina se van por lo menos 5 físicos por mes a Estados Unidos, y Estados Unidos los recibe con los brazos abiertos. Porque además no le costó nada formarlos. Claro, y son equipos de gente que aquí llevó 50 años a hacer. Porque la Comisión de Energía Atómica Argentina es la más antigua de toda Latinoamérica. ¿No? Y tienen equipos de gente acá, pero un profesional, pero excelente, trabajando por $200, un doctor en física, $250. Y yo le tengo que pagar a un muchacho que me corta el pasto $10 por hora en California. ¿Se da cuenta qué ironía? ¿Qué siente
hoy acá en Argentina? ¿Pena o alegría? No, yo siento mucha pena. Siento alegría porque vengo a ver a mi madre, y veo a los amigos, pero calcule que esta conversación que tenemos acá, yo salgo a la calle y la repito 20 veces por día. Todo el mundo tiene el mismo problema. Y eso es muy triste, porque uno viene con muchas ganas a la Argentina, viene con ganas de comer un churrasco, de comer una empanada, de hablar, de escuchar un tango, y a las 2 semanas uno quiere irse a gritos, porque es algo de que usted no puede participar con nadie, la alegría que uno puede tener porque le ha ido bien en la vida, o la alegría que otro pudiese tener para poder compartir un momento agradable. Todo el mundo está en la misma variante acá en La Barría, tienen problemas, ¿no? Gracias, Les. Al contrario, sus órdenes.